tarde, hora central europea, momento de nuestro repaso por la actualidad internacional marcada por la Casa Blanca. Tenemos que empezar con la mirada puesta en la rueda de prensa de la secretaria de la Casa Blanca, la secretaria de Comunicación, Karoline Leavitt, que está dejando ahora mismo varios titulares. Bien, como decimos, está en estos momentos hablando. Se ha preguntado por la batalla legal entre la gobernadora Lisa Cook de la Reserva Federal y la administración Trump, y afirma que van a seguir adelante con la disputa porque Trump tiene motivos de sobra para despedirla. Estefanía Muniz. Dice Leavitt que el caso contra la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, es muy claro y que el presidente Trump tiene motivos para destituirla. Además, las declaraciones de Leavitt se han producido horas después de que se anunciara la audiencia del caso Cook programada para mañana viernes. La demanda presentada ante un tribunal federal en Washington también incluye como acusados al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y a la Junta Directiva. Además, Leavitt ha confirmado que la propuesta de Trump de una posible convención nacional republicana antes de las elecciones intermedias sigue bajo revisión. A pesar de que Trump ya había anunciado su consideración, afirma que el presidente está muy orgulloso de sus logros en materia de delincuencia, seguridad fronteriza y crecimiento económico, y que dicha convención demostraría cuánto tiene de orgulloso el pueblo estadounidense en esta administración. La noticia llega un día después de que Axios informara que altos funcionarios demócratas están reconsiderando organizar una convención nacional inusual antes de las elecciones intermedias de 2026 para destacar a los candidatos del partido y a los líderes en ascenso. La secretaria de prensa también ha señalado que Trump se dirigirá a la Asamblea de la ONU el 23 de septiembre. Viajará a la ciudad de Nueva York el 22 de septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas prevista para que pronuncie su discurso ante los líderes mundiales el día siguiente, el martes 23 de septiembre. La reunión anual reúne a jefes de Estado y de Gobierno para discutir los desafíos globales desde la seguridad hasta el desarrollo. En cuanto a la guerra de Ucrania, el número de muertos en los ataques rusos en Kyiv asciende a 19. El enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, ha advertido de que la agresión amenaza los esfuerzos de paz. Von der Leyen se ha comunicado con Zelensky y Trump después de la ofensiva contra el edificio de la delegación de la Unión Europea en la capital ucraniana. Mientras, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, ha anunciado en estos últimos minutos que Trump emitirá hoy una declaración al respecto. Ha apuntado la secretaria de prensa de la Casa Blanca que hoy el presidente de Estados Unidos emitirá más tarde una conferencia para hablar sobre Rusia y Ucrania. Keith Kellogg ha advertido de que el ataque ruso sobre Kiev ha tenido como objetivo infraestructura civil, así como edificios de las misiones de la Unión Europea y del Reino Unido. Está poniendo en peligro las negociaciones de alto el fuego, dice Kellogg. Anoche Rusia lanzaba el segundo mayor ataque aéreo de la guerra con 600 drones y 31 misiles. Según Zelensky, los ataques son la respuesta a los esfuerzos diplomáticos. Recordemos que hace 2 semanas Putin y Trump se reunían en Alaska. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hablado con el presidente Zelensky y con su homólogo Donald Trump e insiste en que Putin debe sentarse en la mesa de negociaciones. Según el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Weidholt, la Unión Europea discutirá mañana la respuesta a los ataques. Desde el Kremlin dicen que Rusia mantiene interés en las conversaciones de paz. Y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha condenado el ataque y apela a desconfiar del Kremlin. We cannot be naive about Russia. We cannot be naive about Vladimir Dice Putin. Rutte que no podemos ser ingenuos con respecto a Rusia y no podemos ser ingenuos con respecto a Putin. Son conscientes de que Rusia es capaz de mucho. Rutte ha añadido que el papel de la OTAN es garantizar que Ucrania cuente con los recursos militares necesarios para mantenerse fuerte en el conflicto hasta que comiencen las conversaciones de paz serias. Y más reacciones internacionales. El premier británico Keir Starmer ha declarado que Putin está saboteando las esperanzas de paz. El francés Emmanuel Macron ha condenado los ataques y el canciller alemán Friedrich Merz critica también los ataques como un acto de crueldad. Desde hace apenas unos minutos ha estado reunido en una conferencia de prensa conjunta en París con el presidente francés Emmanuel Macron. Descarta que no habrá reunión entre el presidente Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Subraya la falta de avances hacia conversaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania.
Mientras, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, ha amenazado con responder si Austria se une a la OTAN. Su país tomará medidas de represalia si Austria decide unirse a la Alianza Atlántica. En una publicación en redes sociales asegura que se han tomado medidas de respuesta a las amenazas militares a la seguridad en relación con Estocolmo y Helsinki tras su adhesión a la OTAN. Nadie hará excepciones con Austria, apuntaba el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso. Añade que la política de Austria está destruyendo su imagen como país militarmente neutral y defensor de la paz. Los comentarios de Medvedev se producen después de que la ministra de Asuntos Exteriores austríaca convocara un debate nacional sobre la adhesión de la OTAN a finales de julio. En clave comercial, la Comisión Europea propone reducir los aranceles sobre algunos productos procedentes de Estados Unidos para que Washington active el acuerdo del 15% sobre los automóviles. Como parte del acuerdo, Estados Unidos se dispone a reducir los aranceles sobre los automóviles y las piezas de automóviles de la Unión Europea del 27,5% al 15% con efecto retroactivo a partir del 1 de agosto. Por otra parte, las propuestas de los 27 sugieren levantar los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses, otorgar acceso preferencial a los productos del mar y a ciertos productos agrícolas no sensibles estadounidenses y ampliar el actual estatus libre de impuestos de la langosta para incluir la langosta procesada. Además, China ha confirmado que su equipo comercial viajará a Estados Unidos esta semana. El representante de Comercio Internacional de China y viceministro de Comercio, Li Shengan, viajará a Estados Unidos con una delegación de funcionarios. Esta visita se produce tras el viaje de Li a Canadá del 24 al 27 de agosto. El 12 de agosto ambos países decidieron suspender los aranceles mutuos durante 90 días mientras continúan las negociaciones. Por cierto, que Narendra Modi, primer ministro de la India, visitará China del 31 de agosto al 1 de septiembre. El domingo 31 se reunirá con el presidente Xi Jinping y asistirá a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái durante su primera visita a China desde 2019. Tenemos que mirar a Irán porque ha rechazado la imposición de sanciones que ha restablecido Europa. Este viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para hablar de Teherán. Francia, Alemania y Reino Unido han actuado para restablecer las sanciones de la ONU contra Irán mediante una carta al Consejo de Seguridad, activando así el llamado mecanismo de reinicio rápido. La medida reinstaura automáticamente las restricciones levantadas en virtud del acuerdo nuclear de 2015 y las sanciones entrarán en vigor en 30 días a menos que se alcance un nuevo acuerdo. Según el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Widfall, las sanciones de la ONU no son el final de los esfuerzos diplomáticos en las conversaciones nucleares con Teherán. De momento es una medida que ha rechazado desde Irán, calificando la acción de ilegal e injustificada. Apuntan a que esta decisión socavará gravemente el actual proceso de interacción y cooperación entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Lo consideran una escalada y vendrá acompañada de respuestas adecuadas. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este viernes a puerta cerrada para abordar las iniciativas europeas para restablecer las sanciones al programa nuclear iraní. La reacción que hemos conocido es desde el Kremlin, que aseguran que la decisión no tiene efecto legal. Él lleva a cabo nuevos ataques contra el Líbano y un objetivo militar en Yemen. Las fuerzas de defensa de Israel han informado que han llevado a cabo ataques aéreos en el sur del Líbano, atacando infraestructuras terroristas y un lanzamiento de misiles presuntamente perteneciente a Hezbollah. A su vez, su fuerza aérea ha atacado un objetivo militar hutí en el área de la ciudad capital de Yemen. Mientras, en Gaza, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha emitido una de sus más enérgicas condenas contra Israel. En un comunicado, sentencia que no hay más excusas, no más obstáculos y no más mentiras. Por parte de Egipto, su ministro de Exteriores, Bar Abdelati, ha criticado a Tel Aviv por no responder a la última propuesta de alto el fuego en Gaza y negarse a cambiar su postura sobre un acuerdo de alto el fuego. Por cierto, que Francia podría abrir una embajada en Cisjordania. Después de reconocer un Estado palestino en septiembre y que una embajada palestina se abriría en Francia, según el asesor del presidente francés Emmanuel Macron, al Canal 12 de Israel, una embajada francesa que se ubicaría en Ramallah, que actualmente es la capital administrativa de Palestina. Y seguimos en Francia porque el ministro de Economía, Éric Lombard, insiste en que los presupuestos para 2026 llegarán a tiempo. Añade Lombard que se presentará a la Asamblea Nacional en octubre y que representa un compromiso. No cree que Francia se enfrente a una crisis financiera y que el déficit público se mantendrá dentro del objetivo en 2025. Sin embargo, admite que el presupuesto será complicado para los ciudadanos e incluirá medidas como la congelación de los salarios de los funcionarios y la no indexación de las pensiones.
En el terreno económico apuntamos a varios datos. Hoy se ha publicado el PIB en Estados Unidos. El indicador macro muestra que la economía estadounidense crece un 3,3% en el segundo trimestre frente al 3% anterior. Según la segunda estimación de la Oficina de Análisis Económico publicada este jueves. Según el informe, la cifra fue mayor debido principalmente a las revisiones al alza de la inversión y el gasto de consumo, que se compensaron en parte con una revisión a la baja del gasto público y una revisión al alza de las importaciones. El índice de precios de gasto de consumo personal, el IPC, ha aumentado un 1,8% interanual en el segundo trimestre. La inflación subyacente del PCE se mantiene sin cambios en el 2,5%. Miramos a otra referencia. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan en 5.000 a 229.000. En la semana que finalizó el 23 de agosto, en comparación con la semana anterior, al mismo tiempo, la media de 4 semanas se sitúa en 228.500, aumentando 2.500 con respecto a la anterior. La tasa de empleo asegurado se ha situado en el 1,3% y la cifra de desempleados asegurados ha registrado una disminución de 7.000 en comparación con la semana anterior. Y por último, las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos caen un 0,4% en julio. En comparación con el mes anterior, en términos anuales, las ventas de viviendas pendientes han aumentado un 0,7%. Las ventas de viviendas pendientes han mostrado resultados regionales dispares en el último informe mensual.